Es muy diferente sentarte a escuchar música porque quieres escuchar música, no porque trabajas haciendo música. Estaba estudiando música, la licenciatura en composición en el CIEM, y había mucha presión familiar de que la carrera de músico era una carrera complicada, que buscara alguna alternativa, y entonces se dio la oportunidad. Mi grupo de rock en ese momento se disolvió, mi mejor amigo se fue a Berkeley y yo me decidí ir a Grove School of Music a estudiar como una alternativa a la música ingeniería en grabación. Me llamaba la atención, ¿no? Normalmente en el grupo yo era el que movía un poco más los equipos, quizá por la influencia de mis hermanos, en el tema de los equipos de audio, no necesariamente de la música. Entonces me fui a Grove School of Music, curiosamente, sin importarme tanto la parte musical, iba de lleno a la parte de ingeniería en audio, y digo, ahora es difícil volver el tiempo atrás, ¿no? Pero ahora soy jazzista y mientras estuve en Grove School of Music no sabía ni que existía el jazz, estando en una de las escuelas más importantes de jazz en el mundo, ¿no? En esa época, bajo la tutoría de Dick Grove, ¿no? Entonces, en esa época pues, fue cuando me interesé en la ingeniería en audio, y como a los 6 meses de estar ahí en Grove School of Music se declararon en Chapter 13, que es bancarrota literal, y luego Chapter 11, no me acuerdo cuál de los dos es primero, ¿no? La cosa es que como extranjero tienes que pagar tus estudios por adelantado, y perdí mis colegiaturas de lo que me faltaba del curso, y entonces vas de regreso a México, y bueno, estando allá la parte, como dicen, se cierra una puerta, se abre otra. El fuerte de Dick Grove School of Music es una escuela de música, no una escuela de audio. Estando allá todo el mundo hablaba de Full Sail Center for the Recording Arts en Florida como el non plus ultra de las escuelas de grabación. Me regresé a México, me puse a trabajar, juntar ahorros otra vez, y entonces pagué para terminar mis estudios en Full Sail Center for the Recording Arts. Y en cuanto a ingeniería, pues sí fue otra experiencia muy diferente a lo que viví en Dick Grove, ¿no? El tamaño de los estudios, la calidad de los estudios, la producción, la escuela, la temática. La verdad es que sí fue el día y la noche en cuestión de audio, ¿no? Cuestión de música, pues todo lo opuesto, ¿no? Yo creo que todos los grandes músicos estaban en Dick Grove. Bueno, ahí mi ilusión fue ver el high-end en los Estados Unidos, que realmente había una diferencia muy grande con México. Empecé con Macintosh, pero pues te das cuenta que una línea no satisface todas las necesidades. Por ejemplo, Macintosh nunca ha tenido una tradición de bocinas, ¿no? Entonces, pues tuve que buscar bocinas para acompañar a la línea de electrónica, cableado, acondicionadores de corriente, ¿no? Entonces me fui empapando cada vez más de las diferentes cosas que se requieren en una cadena de reproducción de audio. Y uno de mis proveedores principales era un mayorista muy grande en Estados Unidos, entonces mi ilusión era irme a trabajar con él a los Estados Unidos. Entonces ese no es un tema fácil, nunca ha sido fácil el conseguir las visas de trabajo, justificarlo, dar pruebas de tus conocimientos, el por qué tienen que contratar a un mexicano porque en Estados Unidos no hay alguien que pueda cumplir tu función. Sí es algo que defienden mucho, me imagino que ahora quizá más, ¿no? Pero en esa época fue complicado, yo creo que me llevó como 3 años o 4 años sacar mi visa de trabajo e irme a Estados Unidos con esta persona a trabajar. Estuve con él 1 año y medio más o menos, y la verdad es que la experiencia laboral fue muy buena, y esta persona que me contrató como proveedor era fabuloso, pero como patrón la verdad es que no era el mejor patrón. Yo estaba acostumbrado a estar solo,
¿no? en el negocio, a moverlo totalmente de manera independiente. Y de repente enfrentarme a un patrón y a otras características me fue complicado. Y bueno, estábamos muy lejos, estábamos en la frontera de Nueva York con Canadá, en el pueblo de Niagara Falls, donde están las cataratas, pero del lado americano. Y esto porque la empresa tenía oficinas en Canadá y Estados Unidos. Entonces el patrón, la oficina canadiense estaba en Toronto, él iba y venía. Y pues sí estás alejado de todo en un pueblo de esas características, ¿no? Pues justo cuando regresé a México, pues decidí que quería seguir, era lo que sabía hacer, ¿no? Era lo que me apasionaba, estar con la música de lleno, con el audio. Justo antes de irme a Estados Unidos empecé a explorar en el jazz, como aficionado. Yo, como te comenté hace rato, no sabía nada de jazz. Estuve tocando en una banda de aficionados, aprendí mucho, empecé a conocer jazz, empecé tocando jazz tradicional o Dixieland, que es de fines de 1800 hasta 1920 más o menos. Y cuando regresé dije, quiero seguir en el audio y quiero aprender más de la música. Entonces decidí formar mi propia agrupación de jazz, que fue Jazz for All, o es Jazz for All, y invité a músicos reconocidos, o pues más bien se dieron las circunstancias más que invitar a músicos reconocidos, por tratar de aprender de gente que realmente conociera el tema a fondo, ¿no? Entonces empecé a hacer esas dos actividades de forma paralela, a reiniciar mi negocio, a volver a contactar clientes, a rehacer la cartera, ¿no? A conseguir nuevas líneas de electrónica. Y bueno, aquí estamos, la verdad es que muy contento en esta nueva sala de exhibición que me costó poco más de 2 años terminarla, pero la verdad es que estoy muy contento con el espacio comparado al espacio anterior, muy satisfecho con los logros, con las marcas que represento a la fecha en México y todo el conocimiento que he ido ganando a lo largo de la experiencia en todos estos años, ¿no? Yo creo que lo que yo he aprendido en mi experiencia es que el formato tiene poco que ver con lo que uno escucha al final, ¿no? Yo creo que uno de los grandes embudos que hay a la fecha, a pesar de toda la evolución de la tecnología, es la calidad de las grabaciones, ¿no? Si la grabación originalmente no fue buena, difícilmente cambiando el formato vas a hacer que suene mejor, ¿no? Yo diría que al contrario, si la grabación fue mala y la llevas a una resolución más alta, pues solo te vas a dar cuenta de más errores o evidenciar los errores que se hicieron a la hora de grabar, ¿no? Entonces, a mí el formato me dice poco, la grabación es lo que realmente creo que da el mayor impacto en la calidad final de lo que uno escucha. Si escuchas una buena grabación en MP3 comprimido a 128 kilobytes por segundo, se escucha bien. La verdad es que entiendo que mucha gente no necesite más que eso, siempre y cuando la grabación haya sido buena, ¿no? Si esa buena grabación la llevas a la excelencia en reproducción, sea en un muy buen reproductor de discos compactos, en un vinilo, en cassette, en carrete abierto, ¿no? Yo creo que se va a escuchar mejor porque el resultado original era bueno, ¿no? Un poco en las preferencias del audio, yo creo que es un tema de percepción y de gustos, ¿no? No hay dos equipos que suenen igual, todo suena diferente, ¿no? Entonces, la experiencia de escuchar en vinilo, yo no diría que sea necesariamente mejor o peor, simple y sencillamente es diferente. Y sí hay cosas que en vinilo, para mi gusto personal, suenan superior a su versión en disco compacto, ¿no? Pero también hay algunas versiones en disco compacto que son superiores a su versión análoga, ¿no? Entonces, volviendo un poco a cómo fue grabado y cómo se hizo el trabajo, ¿no? El tema de remasterizar un producto, por ejemplo, también para
es un tema realmente de apreciación, es agarrar lo que se grabó con la reinterpretación de otro ingeniero, ¿no? Entonces es el sabor que cada quien le da y puede ser mejor o peor, o sea, no por comprar una remasterización 2017 va a sonar mejor que su contraparte grabada en 1958, ¿no? Puede ser que para el gusto de uno el trabajo original que se imprimió, que salió a la luz por primera vez, sea superior que una versión actual, ¿no? Yo creo que las diferencias importantes entre la alta fidelidad y el sonido profesional, el comparar lo que uno reproduce en un ambiente propiamente residencial, a diferencia del profesional, es que por un lado la inversión tiene que ser congruente con lo que uno cobra, ¿no? Entonces, por eso dicen que los mejores equipos del mundo están hechos para casa, no están hechos para profesional. Eso de que dicen, es que esta es calidad profesional, no compagino con esa idea o esa teoría, ¿no? Porque en un estudio de grabación inviertes en medida de tus posibilidades y en medida de lo que vas a recuperar, ¿sí? O sea, finalmente es una inversión y es un negocio. Entonces, inviertes tanto en tu estudio, cobras tanto a la hora y esperas recuperar tu dinero en tanto tiempo, ¿no? Cuando es un gusto personal y tienes los recursos, pues realmente no hay límite, ¿no? Te gastas todo lo más posible de tu capital en tu pasión, en lo que te gusta, ¿no? Y por eso yo creo que esa gran diferencia de precios y sí de manufactura entre un equipo de alta fidelidad y lo que encuentra uno a nivel profesional, ¿no? Luego, por otra parte, en el ámbito profesional, pues son muchas cosas en las que hay que invertir, ¿no? Porque no solo son las bocinas, no solo es la amplificación, es la consola, toda la microfonía, todo el cableado, todos los procesos, obvio un espacio adecuado para llevar a cabo las grabaciones. Entonces, el presupuesto se tiene que dividir entre todos esos factores a considerar, ¿no? Y entonces la cadena pues será tan buena como todos esos factores, ¿no? Entonces de nada sirve tener unos excelentes monitores o una excelente acústica si todo no está de la mano acorde al mismo nivel, ¿no? Entonces el tener un muy buen elemento o una consola SSL y no tienes un buen cuarto y no tienes buena microfonía, de nada sirve llevar todo el dinero a una excelente consola, en mi punto de vista, si no están considerados todo el resto de los factores. Bueno, yo creo que para sacarle partido a las bocinas, sí es muy importante su colocación, ¿no? Su interacción con la habitación. Entonces mucha gente dice, no, es que esta bocina tiene una respuesta plana, entonces me va a dar un mejor resultado. En mi forma de ver las cosas es que esa respuesta plana desaparece en el momento que interactúa con una habitación, ¿no? Entonces ya vas a escuchar esa bocina con los resultados de esa habitación y dependiendo dónde sea colocada, ¿no? Porque normalmente si las pones muy cerca a la pared trasera, te incrementa 6 dB los graves con respecto al resto de las frecuencias, ¿no? Entonces ya de entrada, si le mueves 6 dB a la respuesta de la bocina, pues lo que hicieron los diseñadores en tener una respuesta plana, pues ahí ya quedó totalmente olvidado, ¿no? Entonces sí, la ubicación de las bocinas es un factor determinante. Yo creo que en los estudios finalmente tiene que ser un equilibrio entre las condiciones de trabajo y el desempeño que puedas obtener, ¿no? Entonces, la mayoría de los estudios tienen una consola en medio, ¿no? Normalmente en casa, por ejemplo, se recomienda que no haya una mesa de centro entre tus bocinas y tu sillón, ¿no? Entonces, por ejemplo, la mesa que tengo yo aquí en mi sala tiene ruedas. Entonces, en un caso crítica de escucho, la quito si quiero realmente no tener la interferencia del primer reflejo de las bocinas con la mesa, ¿no? En el caso del estudio es igual. Si tú tienes unas bocinas en el Meter Bridge, tienes un primer reflejo de la consola hacia tus oídos y eso cambia totalmente la respuesta de las bocinas, ¿no? No, la acústica del estudio ya no importa porque el primer reflejo que tienes en monitoreo de campo cercano es muy fuerte ese primer reflejo porque la distancia es muy corta. Si tienes acústica en el techo, en las paredes, tube traps, de nada van a influir en ese sonido en ese momento
con tus oídos, ¿no? El sonido directo que tienes del campo cercano va a ser la suma de tus monitores con el reflejo de la consola, ¿no? Por otro lado, las bocinas vibran, ¿no? A la hora de hacer su chamba, ¿no? Eso va a hacer que toda la consola vibre, ¿no? Esa vibración afecta el sonido, ¿no? Entonces, quizás son detalles, pero en mi forma de ver las cosas es que todo eso hace que el ruido de piso vaya subiendo, 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 enmascarando muchas cosas que a la hora de escuchar pues ya no las oyes porque el ruido de piso fue muy alto, ¿no? Son muchas interferencias en la cadena de reproducción. Bueno, más bien de grabación en el estudio, ¿no? Bueno, diferencias importantes, porque conozco mucha gente que se dedica al trabajo profesional, que pasan la mayor parte de su día sentados frente a una consola escuchando música por trabajo, ¿no? Pero es muy diferente sentarte a escuchar música porque quieres escuchar música, no porque trabajas haciendo música. Yo creo que esa es una de las diferencias muy importantes. En tu casa normalmente es un espacio que te quieres dar el tiempo para escuchar una grabación, ¿no? En el estudio estás escuchando música porque estás generando una grabación. Entonces yo creo que de entrada son dos conceptos totalmente diferentes, ¿no? O lo haces por trabajo o lo haces por placer. Y eso hace una diferencia brutal, ¿no? Yo creo lo que pasa con los profesionales de la grabación es que están tanto tiempo trabajando con música que muchas veces no quieren llegar a su casa a escuchar más música, ¿no? Yo creo que todos estamos familiarizados con el tema de la fatiga auditiva, ¿sí? El estar escuchando lo que sea provoca fatiga auditiva, ¿no? Llega un momento en que escuchar silencio es muy agradable, ¿no? El estar en casa o desconectarte de la música y a lo mejor ver una película o leer o convivir con la familia o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, mucha gente profesional no tiene esa inquietud de tener un buen sistema de audio en casa porque por un lado dicen, bueno, yo tengo un gran sistema en mi estudio, sí, pero lo usas para escuchar música, ese es el tema, ¿no? Yo creo que el equipo de audio es el medio para acercarte a la música, ¿no? Entonces, entre mejor es el medio, más comunión hay y más te puedes acercar a la intención del autor o de la obra, ¿no? A través del medio de reproducción. Un tema que también me llama mucho la atención es que supongamos que nos gusta mucho un artista, ¿no? Hay un concierto en la Sala Nesa. Para empezar, pues tienes que comprar tus boletos con cierta anticipación, ¿no? Que tienes que ir tal día, a tal hora, enfrentarte posiblemente al tráfico de la ciudad, el estacionarte, el llegar con tiempo, que si está lloviendo, que si no está lloviendo. Entonces, escuchar música es muy importante el estado anímico, qué tan perceptivo está uno en ese momento para escuchar. Entonces, tú puedes escuchar a tu mejor artista, pero si traes un problema familiar, si traes un problema laboral y dices, chin, tengo que ir al concierto porque ya compré los boletos y es ese día, a tal hora, punto, ¿no? Yo creo que todo eso hace una diferencia muy importante porque cuando uno se sienta en su casa, tú eliges el momento que tú quieres escuchar cierto artista, ¿no? Sentarte en tu espacio, si te quieres parar a bailar, si quieres mover los pies, si quieres aplaudir, si te quieres parar y echar un trago, ¿no? Yo creo tomarte un café, todo eso tiene mucho que ver en cómo escuchamos, ¿no? El simple hecho de tú elegir el momento de en qué momento vas a escuchar música, a qué artista vas a escuchar, ¿no? Y en qué condiciones los vas a escuchar, todos esos factores van a hacer que esa experiencia sea muy diferente a la de ir a un concierto en vivo, ¿no? Por eso la importancia de escuchar música en casa, ¿no? No desacredito en ningún momento, al contrario, invito a la gente a escuchar los eventos en vivo para tener esa referencia de la música en vivo, si es acústica, mejor.
A pesar de que yo estudié ingeniería en audio, me da mucha tristeza, bueno, no tristeza, decepción, ver, por ejemplo, en alguna ocasión estuve en Buffalo, fui a escuchar a Wynton Marsalis con la Lincoln Center Jazz Orchestra en el Klein House Music Hall, que es una sala de concierto, ¿no? Con una big band y hay un PA. Digo, ¿qué hace un PA en una sala de concierto? ¿No? Está diseñada para que los instrumentos suenen acústicamente, ¿no? La verdad, el trabajo del ingeniero estuvo muy bien hecho, no fue exagerado, fue un volumen razonable, pero finalmente toda esa belleza de esos instrumentos y de esa gran banda y de esos grandes músicos la escuché a través de un PA y de unos micrófonos. El momento más destacado de ese concierto para mí fue un blues que tocó Wynton Marsalis, que se quedó solamente con la base rítmica, bajo, piano, batería, y Wynton sale con su trompeta caminando por el escenario, sin micrófono obviamente, y el sonido de esa trompeta todavía suena en mis oídos. ¡Qué barbaridad, Carlos! Muy bien. Sí, la verdad es que es increíble, muy diferente escuchar un instrumento natural en un buen espacio. La verdad es que así que escuché a Los Ángeles ahí con Wynton Marsalis, ¿no? Entonces, ¿por qué la necesidad de poner un equipo de audio? Así, la experiencia de escuchar música, la verdad es que pues es un arte envidioso, ¿no? Porque si compartes con los amigos, en el momento que alguien dice, ¿viste qué bonito sonó eso? La experiencia auditiva pierde, ¿no? Es como si estuvieras en el cine y te taparan los ojos, ¿no? En el momento que la gente empieza a hablar, la música pasa a un segundo término, ¿no? Entonces, por lo general son momentos de introspección, de que uno esté listo para recibir toda esa información, sentarse a escuchar música, ¿no? Algo que no mencioné y creo que es importante es que también normalmente siempre nos dicen súbele, súbele, súbele. El oído, por sus características, a mayor volumen, mayor compresión. Los del ámbito profesional seguramente sabrán lo que hace un compresor. El oído es un compresor natural, ¿no? A mayor volumen el oído se comprime y entonces deja de oír, ¿no? Cuando el volumen está más bajo, que todos tienen esa experiencia seguramente al dormir en sus casas, que escuchan todo tipo de ruiditos, porque el oído está muy perceptivo, el oído está en alerta, porque cuando vamos a dormir, el oído se queda en una sensación, te vas a dormir, pero tienes que estar prevenido, ¿no? Entonces, el oído está muy perceptivo en ese momento. Entonces, muchas veces un consejo para todos cuando digan, quiero escuchar más, bájenle un poquito y el efecto, aunque tarde un poquito más en descomprimir el oído, pero va a ser el mismo y van a cuidar su audición también, ¿no?